Bien, ahora les voy a hablar de los datos geográficos de la cultura maya. Les voy a empezar hablando de su existencia territorial. La civilización maya se desarrolló en una vista aérea que abarca aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados. Esta región incluye el sureste de México, principalmente los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como también parte de Guatemala, Belice y Honduras. Los límites de esta área son bastante amplios, ya que se extiende desde el Golfo de México en el norte hasta las montañas de Honduras en el sur. Bien, ahora continuamos con el municipio perteneciente y una de las zonas arqueológicas más representativas de la cultura maya es Tikal, que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala. Otro de los ejemplos es Chichén Itzá, que está situada en el municipio de Tinú, Yucatán, México. Cada uno de estos sitios pertenece a diferentes municipios y regiones que fueron centros importantes de la civilización maya. Y ya para cerrar, les voy a hablar del clima. Pues el clima en la región maya es predominante tropical con 2 estaciones, una seca y otra lluviosa. La temperatura promedio está entre los 20 y 30 grados Celsius aproximadamente. Este clima cálido y húmedo favoreció el crecimiento de la vegetación exuberante y la agricultura, lo que fue crucial para la supervivencia y el desarrollo de la cultura maya. Cultivos como el maíz, frijol y la calabaza eran fundamentales para su dieta y economía. Además de que el acceso al agua a través de ríos y sistemas de cenotes permitió a los mayas establecerse en estas áreas y desarrollar complejas sociedades. Bien, ahora les voy a hablar de la arquitectura de la cultura maya. Les voy a empezar hablando de su significado. Las estructuras arquitectónicas mayas no solo tenían un propósito funcional, sino que también estaban profundamente embutidas de significado religioso y cultural. Los templos y palacios eran considerados lugares sagrados donde se realizaban rituales, ceremonias y actividades políticas. La arquitectura reflejaba la cosmovisión maya, donde los edificios eran diseñados para alinearse con eventos astronómicos y ciclos naturales. Las pirámides, por ejemplo, simbolizan montañas sagradas y eran vistas como un puente entre el mundo terrenal y el mundo divino. Bien, y ahora continuamos con las características. Si bien sabemos, la arquitectura es conocida por varias características únicas, comenzando con las pirámides escalonadas. Muchas ciudades mayas cuentan con grandes pirámides escalonadas que servían como templos o tumbas para gobernantes. También tenemos el uso de materiales locales y los mayas utilizaban piedra caliza, que era abundante disponible en la región para construir sus edificios, y también empleaban estuco y madera para sus decoraciones. Y ya por último estaban las estructuras urbanas complejas. Las ciudades mayas estaban diseñadas con una planificación urbana avanzada, incluyendo plazas centrales, caminos ceremoniales y sistemas de drenaje. Bien, y ya por último les voy a hablar de los elementos. Algunos de los elementos arquitectónicos específicos de la cultura maya son los templos.
que estos son estructuras elevadas que servían como centros religiosos. Uno de los ejemplos es el Templo 1 en Tikal y el Templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Bien, continuamos con los palacios, que eran grandes edificios donde residían los gobernantes y élites mayas. El palenque es un ejemplo destacado. Bueno, otra de las cosas que también se tienen eran los observatorios astronómicos. Bueno, construcciones como el Caracol en Chichén Itzá fueron utilizados para observar los cielos y así realizaban sus cálculos astronómicos. Y ya por último, tenemos las plazas ceremoniales, que eran básicamente espacios abiertos rodeados de edificios importantes donde se llevaban rituales y actividades sociales. Y bueno, de mi parte eso es todo y muchas gracias por su atención. Gracias. Bien, ahora les voy a hablar sobre el arte y los artefactos de la cultura maya. Bien, la cultura maya es muy conocida por su rica tradición artística y su habilidad para crear objetos bellos y significativos. A continuación les voy a hablar sobre el arte y los artefactos. Vamos a iniciar primero con el arte. Bueno, vamos a iniciar con la pintura. Los tipos de pintura que ellos utilizaban, utilizaban murales, códices y cerámicas pintadas. Estas pinturas representaban escenas mitológicas, rituales y acciones de su vida cotidiana. El significado que estas tenían, las pinturas mayas tenían un significado religioso y cultural profundo. Representaban la conexión entre un mundo espiritual y el mundo terrenal. Después vamos a hablar sobre la cerámica. Los estilos cerámicos, los mayas desarrollaron demasiados, pero entre ellos destacan más dos, que es el estilo Oaxac-Tun y el estilo Tzakol. Estos estilos se caracterizaban por sus formas y diseños únicos. Los usos, esta se utilizaba para almacenar alimentos, ya fuera arroz, frijol, maíz y también para almacenar agua o algunos líquidos y también se utilizaban en rituales y en ceremonias. Bien, ahora les voy a hablar sobre los utensilios. Los mayas utilizaban utensilios como vasijas, platos, tazas y cuchillos de obsidiana. La importancia. Estos utensilios eran fundamentales en la vida diaria maya. Se utilizaban para preparar y consumir alimentos y también tenían un gran significado ritual y ceremonial. Bien, ahora les voy a hablar sobre el arte. Las formas de representar el arte en la cultura maya representaban el arte a través de esculturas, estelas, altares y figuras de piedra. Pinturas murales, estas se colocaban en templos y palacios. La cerámica, esta era utilizada en vasijas y objetos rituales. Y textiles, la tela y las vestimentas. La importancia del arte en la cultura maya era una forma de expresar la cosmovisión y la espiritualidad de la cultura. Representaba la conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Bien, ahora les voy a dar ejemplos de todo lo que les hablé. Vamos a iniciar con la pintura, pinturas y murales. Las pinturas murales de Bonampak, que representan escenas de batalla y rituales. Las pinturas murales de Calakmul, que muestran escenas de la vida cotidiana y mitológica. Después tenemos los códices de Dresde, que contienen información astronómica y ritual. El Códice de Madrid, que describe rituales y ceremonias mayas. Después les voy a hablar sobre la cerámica pintada. Vasijas con diseños de jaguares y serpientes, que son los más conocidos, y platos con escenas de la vida cotidiana. La cerámica, estilos cerámicos. El estilo Oaxac-Tun, caracterizado
por sus formas geométricas y diseños abstractos. El estilo Chacol, conocido por sus formas elegantes y diseños figurativos. Los usos, como ya los había mencionado, estos están pues en las vasijas para alimentar alimentos y líquidos, platos y tazas para servir los alimentos y objetos rituales, como los incenciarios y figurillas. Bien, los utensilios. Las vasijas para almacenar y servir alimentos líquidos, los platos para servir alimentos, las tazas para beber y los cuchillos de obsidiana para cortar y preparar alimentos. Estos cuchillos no solamente se preparaban, se elaboraban para el consumo de alimentos, sino también para hacer la cacería. No solamente se fabricaban cuchillos, sino también lanzas de la misma piedra de obsidiana. Esta es una piedra que pues es muy filosa. Ellos la tallaban con piedras y pues hacían que esto tuviera filo. Bien, el arte en las esculturas, las estelas con inscripciones y relieves, altares con figuras de dioses y gobernantes, figuras de piedra de animales y humanos, pinturas murales en templos y palacios, cerámica, vasijas y objetos rituales, textiles, telas y vestimentas con diseños y patrones mayas. Bueno, esto solamente es por darles algunos ejemplos de todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora les voy a hablar sobre la estructura social maya. La sociedad maya estaba organizada de manera jerárquica con diferentes clases sociales y roles definidos. Esto es decir, que las clases sociales estaban muy marcadas. A continuación, pues les voy a presentar algunos aspectos importantes de la estructura social maya. Bien, vamos a iniciar con el gobierno. En este vamos a tocar dos puntos muy importantes: la organización política. La sociedad maya estaba dividida en ciudades y estados, cada una con su propio gobernante y su sistema de gobierno. El otro punto que vamos a hablar son los roles del gobernante. El gobernante maya era considerado un intermedio entre los dioses y los humanos, y su papel era mantener el equilibrio y la armonía en la sociedad. También les voy a hablar sobre la religión. En este punto vamos a tocar dos temas muy importantes, que son las creencias y prácticas religiosas. Los mayas creían en una variedad de dioses y diosas, cada uno con sus propias características y roles. La religión maya estaba centrada en la adoración de estos dioses y la realización de rituales y ceremonias para mantener el equilibrio y la armonía en el universo. Dioses y diosas más importantes. Ellos veneraban a demasiados dioses, pero solamente les voy a mencionar los más importantes. Uno de ellos es Itzama, el dios del cielo y la escritura; Kukulcán, la serpiente emplumada; y Chak, el dios de la lluvia. También les voy a hablar sobre las actividades económicas. Aquí les voy a tocar dos puntos. El primero, las principales actividades económicas. La economía maya se basaba en la agricultura, la caza y la recolección. Los mayas cultivaban maíz, frijoles y calabazas, entre otros productos. Bueno, el otro punto que les voy a tocar son las prácticas comerciales. Los mayas comerciaban con otros pueblos y ciudades, intercambiando bienes como textiles, cerámica, obsidiana y pues también sus cultivos. También vamos a hablar sobre la danza. ¿Qué papel ocupaba la danza en la cultura maya? La danza era una forma muy importante de expresión cultural en la sociedad maya. Los mayas realizaban danzas, rituales y ceremonias para honrar a los dioses y celebrar eventos importantes. Bien, vamos a hablar de otro punto muy importante, que es la educación. En esta vamos a ver dos temas. El primero es la estructura de la educación. La educación en la sociedad maya estaba reservada
para la élite y se centraba en la información de sacerdotes, gobernantes y nobles. El contenido de la educación. La educación maya incluía la enseñanza de la escritura, la astronomía, las matemáticas y la religión. Bien, otro punto del que vamos a hablar es el juego de pelota. La importancia del juego de pelota. El juego de pelota era un deporte muy importante en la sociedad maya y se jugaba en canchas especiales. El significado de este ritual. El juego de pelota tenía un significado ritual y ceremonial y se creía que tenía poderes mágicos y religiosos. Bien, otro punto del que les voy a hablar son los sacrificios. El papel de los sacrificios. Los sacrificios humanos y animales eran una parte muy importante de la religión maya. Se creía que los sacrificios eran necesarios para mantener el equilibrio y la armonía del universo. Los tipos de sacrificios. Los mayas realizaban sacrificios humanos, especialmente de prisioneros de guerra y esclavos. También sacrificaban animales como jaguares y aves. Otras manifestaciones sociales de las que les voy a hablar. La práctica y costumbres sociales. Los mayas tenían una variedad de prácticas y costumbres sociales, como la celebración de rituales y ceremonias, la realización de ofrendas a dioses y la observación de tabúes y prohibiciones. Bien, otro punto que vamos a hablar son los roles de género. Los roles de género en la sociedad maya estaban muy definidos. Los hombres ocupando posiciones de poder y autoridad y las mujeres desempeñando roles más limitados. Es decir, aquí en esta cultura los hombres tenían mayor superioridad a las mujeres. Los hombres se encargaban pues de ocupar puestos importantes y las mujeres se dedicaban más a las cosas del hogar. Otros datos particulares y curiosos de los que les voy a hablar, son los conocimientos astronómicos. Los mayas tenían un conocimiento avanzado de la astronomía y desarrollaron un calendario preciso. También les voy a hablar sobre la escritura. Los mayas desarrollaron una escritura jeroglífica compleja que aún no se ha descifrado completamente. Bien, ahora tomando en cuenta la información que ya les di, les voy a dar algunos ejemplos de todo esto. Vamos a iniciar con el gobierno. Algunas ciudades y estados son Tikal, Palenque, Calakmul y Caracol. Eran algunas de las ciudades más importantes. Los roles del gobernante, muy fácil, era solamente el punto intermedio entre los dioses y los humanos y su ocupación era mantener el equilibrio y la armonía. Algunos gobernantes son Wasag-Chan y era conocido por militares y su papel en la exposición del reino. Ahora les voy a hablar también sobre la religión. Recuerden que solamente les estoy dando algunos ejemplos. Los dioses y diosas. Algunos de los dioses y diosas más importantes de la región maya eran Itzamá, el dios del cielo y la escritura, Kukulcán, la serpiente emplumada, Chaak, el dios de la lluvia, y Chel, la diosa de la luna y la fertilidad. Rituales y ceremonias. Los mayas realizaban rituales y ceremonias para honrar a los dioses y mantener el equilibrio y la armonía en el universo. Por ejemplo, el ritual de la lluvia, en el que se ofrecían sacrificios y se realizaban danzas para pedir lluvia. Bien, las actividades económicas. La agricultura, los mayas cultivaban maíz, frijoles, calabazas y otros. Por ejemplo, en la región Tikal, los mayas cultivaban maíz y frijoles y en las tierras fértiles del valle. Ahora les voy a hablar del comercio. Los mayas comerciaban con otros pueblos y ciudades, intercambiando bienes como textiles, cerámicas y obsidiana para obtener algún material en su beneficio.
También otro ejemplo que les voy a dar sobre la danza son las danzas rituales. Los mayas realizaban danzas rituales y ceremonias para honrar a los dioses y celebrar eventos importantes. Por ejemplo, la danza de la serpiente emplumada, en la que se representaba la creación del mundo. También las danzas ceremoniales. Los mayas también realizaban danzas ceremoniales para celebrar eventos importantes, como la coronación de un nuevo gobernante. También vamos a hablar un poco más sobre la educación. Información de sacerdotes. La educación maya se centraba en la formación de sacerdotes, gobernantes y nobles. Por ejemplo, en la escuela de sacerdotes Tikal se enseñaba la escritura jeroglífica y astronómica. Y bueno, el contenido de la educación pues incluía la escritura, la astronomía, matemáticas y la religión. El juego de pelota. La cancha de juego. Los mayas jugaban el juego de pelota en canchas especiales. Por ejemplo, la cancha de Tikal se ha encontrado relieves que presentaban jugadores de pelota. Y el significado ritual. El juego de pelota tenía un significado ritual y ceremonial y se creía que atraía poderes magníficos y religiosos. En esta sí voy a profundizar un poco más. Por lo que yo tengo entendido, el juego de pelota se realiza y se sacrifica el equipo ganador, ya que pues se piensa que la muerte es pues es un logro para llegar al más allá y encontrarse con los dioses. Entonces pues la civilización maya se divide en tres periodos. El preclásico es 200 a.C. a 250 a.C. Los mayas fueron una civilización antigua que floreció en Mesoamérica, específicamente en lo que hoy son México, Guatemala, Belice y Honduras. Destacaron por sus logros arquitectónicos, astronómicos y matemáticos. En los logros y descubrimientos mayas se encuentran el calendario maya, en el cual utilizaban tres sistemas de datación. El Tzolk'in es el calendario divino, el cual consta de 260 días. El Hab, el calendario de 365 días. Cuenta larga, su estimación del año sozal era más precisa que la del calendario gregoriano. Su astronomía. En ella estudiaron el Sol y la Luna, Venus y las estrellas, calculaban el ciclo de Venus con una precisión notable. En ingeniería hidráulica construyeron depósitos subterráneos para almacenar agua durante la estación seca. Desarrollaron depósitos subterráneos para almacenar agua durante la época seca. También desarrollaron un sistema de filtración utilizando zeolita, un mineral volcánico que se utiliza en filtros modernos. Goma y caucho. Fabricaban elásticos mezclando látex con sus sustancias vegetales siglos antes de la vulcanización. El chocolate. Desarrollaron una bebida a partir de granos de cacao machacados, considerada un alimento de los dioses. Tikal es una de las ciudades más grandes y poderosas del periodo clásico. Calakmul es rival de Tikal. También es una ciudad importante del periodo clásico. La ciudad Palenque es una ciudad maya conocida por su arquitectura y escultura refinada. Chichén Itzá es una ciudad maya importante en el norte de la península de Yucatán. Copán es una ciudad maya en Honduras, conocida por su escultura y epigrafía. La civilización maya se divide en tres periodos principales: preclásico 200 a.C. a 250 después de Cristo. Se desarrollaron las ciudades complejas y cultivaron alimentos básicos como maíz, frijol y calabaza. Las ciudades como Aguadafén y Cuello comenzaron a surgir. En el clásico abarca en el 250 a 900 después de Cristo. Fue el periodo de mayor esplendor, marcado por la construcción de grandes ciudades, el desarrollo de la escritura,
Tikal, Calakmul y Palenque fueron una de las ciudades más importantes. Entre los logros y descubrimientos está el arte, en el cual desarrollaron formas de arte sofisticadas utilizando jade, madera y cerámica. Construyeron grandes ciudades con templos, palacios y ciudades en las cuales se jugaban los juegos de pelota, en el cual el equipo que perdía era sacrificado. Estos cuerpos sacrificados se hacían hacia un dios en específico. Cabe mencionar que los mayas eran politeístas, es decir, no creían en un dios en específico, sino en diferentes deidades. Los mayas adoraban una variedad de dioses y diosas asociados con diferentes aspectos de la naturaleza, la vida humana. Algunos de los dioses más importantes eran Itzama, dios del cielo, la noche y el Kukulcán, serpiente emplumada, asociada con la fertilidad y el agua; Chak, dios de la lluvia y el trueno; Ichel, diosa de la luna, la fertilidad y el tejido; Amun, dios del maíz y la agricultura; Apuk, dios de la muerte y el inframundo. También adoraron otros dioses como era Kinich Aun, dios del sol; Ixtabak, diosa del suicidio y la horca. Estos dioses eran característicos por diferentes cosas y los mayas creían en un panteón de dioses y diosas con diferentes roles y tributos. También ellos tenían asociación con la naturaleza. Muchos de estos dioses eran asociados con aspectos de la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia y el maíz. Los dioses mayas jugaban un papel importante en la vida cotidiana de los mayas, influenciando la agricultura, la salud y la prosperidad. Chichén Itzá fue una de las ciudades más importantes del Imperio Maya. Floreció en América Central hace más de 1000 años. Progresivamente sus ciudades fueron abandonadas en la selva. Los últimos recuerdos de ese pueblo ancestral fueron borrados. Desde entonces los historiadores y arqueólogos han especulado sobre los misterios que los mayas dejaron olvidados. Cómo vivieron y por qué se fueron. Los mayas y Chichén Itzá exigen nuestra atención, por lo cual nuestro pueblo atención. Los mayas fueron una de las civilizaciones más sofisticadas que conoció el mundo antiguo. Los mayas desarrollaron importantes avances científicos, crearon un sistema de numeración vigesimal y utilizaron el cero explícito. También hicieron contribuciones significativas a la matemática y a la astronomía. La arquitectura maya es impresionante. Construyeron ciudades con increíbles templos y ciudades en los cuales se llevaban a cabo los juegos de pelota. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, el cual era muy complejo, en el cual incluía símbolos y pictogramas. La cosmología maya es compleja, ya que creían en un universo estructurado en diferentes niveles y direcciones cardinales, en las cuales tenían diferencias con otras culturas. Entre ellas se encuentra el sistema de escritura, el sistema vigesimal, el sistema en cuanto a la escritura jeroglífica maya es única y distinta a diferencia de las otras culturas mesoamericanas. La cultura maya. Civilización maya. La cultura maya es una antigua civilización mesoamericana que se desarrolló en la región de la península de Yucatán, en lo que ahora es México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los mayas se destacaron por su avanzado desarrollo en áreas como la astronomía, la arquitectura, las matemáticas, la escritura y las artes. Alcanzaron su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo, pero la cultura maya se originó alrededor del 2000 antes de Cristo. Estructura social. La sociedad maya estaba compuesta por ciudades-estado independientes con una estructura jerárquica que incluía gobernantes, sacerdotes, guerreros y campesinos. Arquitectura. Construyeron pirámides escalonadas, como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, y ciudades con palacios, templos, plazas y sistemas de irrigación. Escritura y códices. Utilizaron un complejo sistema de escritura jeroglífica y pictórica para registrar su historia, conocimientos científicos y mitología en estelas, paredes y códices. Astronomía y calendario.
desarrollaron un calendario preciso que combinaba ciclos lunares, solares y planetarios, y tenían un profundo conocimiento astronómico utilizado para fines religiosos y agrícolas. Religión. Practicaban una religión politeísta centrada en la adoración de dioses relacionados con la naturaleza, el sol, la luna y los fenómenos astronómicos. Realizaban sacrificios humanos y ofrendas a los dioses. Agricultura y comercio. La agricultura era fundamental para su subsistencia, cultivando maíz, frijoles y calabazas. También eran hábiles comerciantes, estableciendo rutas comerciales y comerciando con productos como jade, obsidiana y textiles. Declive y legado. Experimentaron un declive después del año 900 después de Cristo, y muchas de sus ciudades fueron abandonadas. A pesar de su declive, la cultura maya ha dejado un legado duradero. Sus avances en matemáticas, astronomía y escritura son reconocidos como impresionantes. Hoy en día, las comunidades mayas siguen existiendo en la región y se preservan tradiciones, idiomas y artesanías mayas. Los sitios arqueológicos mayas, como Tikal, Chichén Itzá, Palenque y Copán, son destinos turísticos populares y ofrecen una visión fascinante de la antigua civilización maya. Si te apasiona la historia universal, síguenos y no te pierdas de más contenido interesante. En la mitología maya, Kukulcán, la serpiente emplumada, es un dios de gran sabiduría y poder. Se le atribuye la creación de la civilización y la enseñanza de la agricultura y las artes. Kukulcán descendió del cielo para guiar a los mayas, enseñándoles a cultivar maíz, construir ciudades y crear calendarios. En su honor, los mayas construyeron la gran pirámide de Chichén Itzá, donde durante los equinoccios, la sombra de la serpiente desciende por la escalera, simbolizando la llegada de Kukulcán a la tierra. Su influencia trajo prosperidad y conocimiento a los mayas, quienes lo veneraban con rituales y festivales. La historia de Kukulcán refleja su papel como un dios benevolente y sabio, crucial en la cultura y la religión maya, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra y el poder de la creación y la renovación. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran realmente los poderosos gobernantes y sacerdotes en la antigua sociedad maya? La jerarquía en la cultura maya era bastante compleja y estaba estructurada en diferentes niveles sociales y roles específicos. Aquí te doy un vistazo general a cómo se organizaba. Realeza y élite. En la cima de la jerarquía se encontraban los gobernantes y la nobleza. El rey Ahau era el líder supremo y tenía un estatus divino. La élite noble estaba compuesta por familiares cercanos al rey y otros nobles que ocupaban roles importantes en la administración, el ejército y la religión. Sacerdotes y chamanes. Los sacerdotes tenían un papel crucial en la sociedad maya, encargándose de los rituales religiosos. La interpretación de los calendarios y la conexión con los dioses eran altamente respetados y su conocimiento era fundamental para el bienestar de la comunidad. Guerreros. Los guerreros tenían un estatus significativo en la sociedad maya, especialmente durante periodos de guerra. Protegían al rey y a la comunidad y sus habilidades en combate eran altamente valoradas. Artesanos y comerciantes. Aunque no pertenecían a la nobleza, los artesanos y comerciantes desempeñaban un papel vital en la economía maya. Eran hábiles en la producción de bienes como cerámica, textiles y objetos de jade, y facilitaban el intercambio comercial dentro y fuera del imperio. Campesinos y trabajadores. La mayoría de la población maya eran campesinos que trabajaban la tierra para subsistir. Su trabajo era fundamental para la producción de alimentos y recursos básicos necesarios para la sociedad. Esclavos. Aunque la esclavitud no era tan extendida como en otras civilizaciones antiguas, existían esclavos en la sociedad maya. Eran principalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas que trabajaban para pagar sus deudas. En conclusión, la sociedad maya nos revela un sistema de jerarquía complejo y estratificado, donde cada nivel tenía un papel crucial en el funcionamiento de esta civilización milenaria. A través de la exploración de estas estructuras sociales, no solo entendemos mejor el pasado, sino que también apreciamos la riqueza y la diversidad de la humanidad a lo largo de la historia. ¿Qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios y suscríbete para que juntos podamos explorar más sobre la cultura maya y arqueología Yucatán. Es el año 1573. Eres un explorador español visitando tierras mayas y de repente te encuentras con esto.
Uxmal es una de las zonas arqueológicas más importantes de la cultura maya. Se ubica en la península de Yucatán, albergó hasta 20.000 habitantes y el apogeo de su cultura y de sus edificaciones data del año 600 al 1000 después de Cristo. Lo que hace Uxmal única, sin duda, son sus detalles y su arquitectura. La ciudad está compuesta por palacios a 2 escalas, los bajos y horizontales que se encuentran alrededor de los patios o cuadrángulos, y templos enormes como la pirámide del adivino con sus 35 metros que acentúan esta zona arqueológica. Por todas las edificaciones de Uxmal podemos encontrar estos mascarones de Chac, que para no hacer este video eterno te los explicaré en el siguiente, así que no te olvides de darme follow para que no te lo pierdas. Chac, siendo el dios del agua, era fundamental en esta ciudad, porque a diferencia de otras ciudades mayas, aquí no hay cenotes, entonces la población se las ingenió con sistemas para la captación del agua que les proveía Chac. Entre los edificios que más destacan se encuentra el Palacio del Gobernador, el Cuadrángulo de las Monjas, la Pirámide del Adivino, el Juego de Pelota y la Casa de las Tortugas. Y no te apures, te los voy a detallar y contar sus historias en videos próximos. Uxmal fue abandonada hacia el año 1080 después de Cristo, posiblemente debido a una revuelta social, y desde ahí fue hasta el año 1573 cuando el español Fray Diego de Landa lo registró en sus escritos. Al correr de los años, numerosos estudios y personalidades históricas han paseado por esta ciudad maya, entre ellos John Joyce Stephens y Frederick Catherwood, que inmortalizó a Uxmal en sus obras. La emperatriz Carlota también se paseó por aquí hacia el año 1865 y también ha sido objeto de estudio de numerosos antropólogos, que comenzaron con su restauración en el siglo XX. Y gracias a ellos, hoy podemos obtener las siguientes vistas. Visitar Uxmal es aventarte un clavado en el tiempo. Aquí cada piedra nos cuenta una historia y espero que te quedes a escucharlas todas. Nos vemos en el siguiente.